Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo y sumarte a estos minutos de lectura y estudio de la palabra de Dios. Yo creo que nos hemos dado cuenta que lo que busco siempre es dejar alguna reflexión sencilla, breve, que tiene que ver con algunos temas en particular. En estas últimas semanas seguimos hablando de lo que he llamado la ganancia de la conversión. Y esta palabra, como lo he venido repitiendo, es una palabra muy significativa, muy interesante. Hay una palabra que Dios habló: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Creo que esa palabra, la palabra conversión, tiene una profundidad interesante que vale la pena seguir y seguir y seguir estudiando. Creo que es una palabra que nos ayuda también como a romper muchos como esquemas, muchos estereotipos que a veces se le ponen al tema de la fe o a los asuntos de la fe. Muchas personas a lo largo de años a veces se han mostrado un tanto eh, a la distancia con el tema de la fe por no ver el testimonio de personas realmente convertidas a Dios. Porque hay muchas personas que abrazan la fe, pero la siguen acompañando con el humanismo, la siguen acompañando con sus propios juicios, sus propias opiniones, con su propia manera de interpretar o de ver las cosas o la vida. Y cuando uno se convierte, uno viene a Dios y uno experimenta este principio del morir al yo y nacer de nuevo, así como lo enseña Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando él mismo dijo: os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. De hecho, le dijo Jesús al hombre con quien estaba hablando, a Nicodemo, le dijo: no te maravilles de que te estoy diciendo que te es necesario nacer de nuevo. Y esta palabra conversión está también íntimamente asociada con el principio del nuevo nacimiento. Eso es algo que nos hace falta y nos sigue haciendo falta en cada creyente, la conversión, para que nuestra fe realmente esté sustentada en la verdad de Dios, pero en la realidad de la vida de Dios en nosotros cada día, y no solamente en emociones, porque las emociones, ustedes saben, siempre están así, arriba, abajo, van, vienen, se están moviendo mucho, de pronto son muy volubles. Pero la verdadera fe a Dios, que se sustenta en la naturaleza de Dios, en la naturaleza del Espíritu de Dios, cambia vidas, transforma vidas. Y eso es la conversión. La conversión es experimentar un cambio de vida, como recuerdan que hablamos acerca de Pablo, Saulo antes, una conversión como la que sufrió él o vivió él o experimentó él, una conversión como la vivieron esos discípulos, esos apóstoles llamados por el Señor Jesús, que vivieron todo un proceso y a través de ese proceso conocieron la realidad de la vida de Dios en ellos. Yo he venido volviendo a este orden de la asociación de la que yo he venido hablando entre la conversión y la palabra de Dios, cómo está asociado el vivir por la palabra de Dios con la conversión, porque mientras más nos apegamos a la palabra de Dios, entonces también habrá un testimonio mucho más contundente de la conversión. Y he venido hablando entonces de esta asociación que hay
del por qué es necesario vivir por la palabra de Dios. Y he venido hablando hasta hoy de 8 principios o razones. Hoy voy a añadir una más, y esta tiene que ver con entender que la palabra de Dios nos lleva al verdadero éxito. ¿Por qué es importante vivir por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos lleva al verdadero éxito. Hay un versículo que estoy seguro que muchos de ustedes conocen muy bien, Josué capítulo 1, versículo 8, y quiero invitarles a que me acompañen a leerlo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando llegó el turno de tomar un liderazgo, en el caso de Josué, Dios mismo fue quien le señaló a Moisés, quien había fungido en términos literales como un padre ministerial, había fungido como un pastor, como un padre. Llegó el momento de la sucesión y él fue llevado a orar por Josué, y cuando llegó el turno de Josué de asumir ese liderazgo y aún esa paternidad, vino la palabra de Dios a él, y claramente Dios le dijo a Josué en dónde estaba la clave del éxito. Si lo queremos decir así, o si lo queremos decir con esas palabras, la clave del éxito era que nunca, o es que nunca se aparte el libro de la ley de Dios, ni del corazón, ni de la boca, ni de día, ni de noche, que nunca se aparte, que sea guardado, que nos apeguemos fielmente a lo que está escrito en él. Y Dios le reveló a Josué: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando uno observa esta palabra, a mí me hace pensar mucho en estas formas tan diferentes que hay de definir lo que es el éxito. Porque aquí podríamos entrar en como en un debate de qué es el éxito. Y muchas personas definen el éxito desde un punto de vista muy humanista, algunos desde un punto de vista muy psicológico, otros desde un punto de vista muy emocional, otros desde un punto de vista intelectual, otros desde un punto de vista materialista, etcétera, etcétera. Muchas personas que definen el éxito de distinta manera, pero hay un pasaje que yo creo que es muy significativo en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ahí leemos cómo el apóstol Juan escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y dice: así como prospera tu alma. Es decir, el sentido de la prosperidad o el sentido del éxito no tendría en realidad tanto sentido o tanto significado si no se percibe, si no se entiende de una forma integral. Es decir, podríamos llenarnos de orgullo por logros, por cosas que podemos comprar, por títulos que podemos alcanzar. Podríamos enorgullecernos de tantas cosas, y de hecho creo que mucho de nuestra vida a veces nos inclina a eso, a estar sintiendo el orgullo de lo que vamos alcanzando, de lo que vamos obteniendo, de lo que podemos comprar, de lo que vamos logrando con nuestros hijos,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces hemos visto esos casos en los que puedes tener el mejor título académico, puedes tener la mejor profesión, puedes tener la más grande empresa, puedes tener los mayores ingresos, pero si estás arruinado en tu alma, si no tienes en tu corazón la certeza de la salvación, si te está golpeando y golpeando y golpeando las culpas, si no tienes un matrimonio que te dé este sentido de la paz, del estar en paz, tranquilo, si no tienes tantas otras cosas que la palabra misma de Dios nos va enseñando que tienen que ver con la verdadera prosperidad y con el verdadero éxito, si no tienes todo eso, entonces lo que tú y yo podemos definir o catalogar como éxito, creo que se desvanece, lo perdemos fácilmente. Entonces hay que entender que el éxito no tiene que ver solamente con lo material, sino tiene que ver también con tu alma, con tu espíritu. La prosperidad tiene que ver con eso, con la paz en tu corazón, tiene que ver con tu salvación, con eso tiene que ver. Y yo sé que hay muchas personas que les cuesta trabajo creer esto, hay personas que no creen en esto, personas que dicen, a mí no me interesa oír lo que dices porque yo no creo en eso. Sin embargo, el hecho de que tú no creas en eso no quiere decir que no exista o que no sea real. Entonces, si realmente nosotros queremos conocer el verdadero éxito, así como Dios se lo habló a Josué, tengamos en cuenta la palabra de Dios, abracemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, echemos mano de las Escrituras todos los días y entonces vamos a encontrar, vamos a saber cómo nuestro camino será realmente prosperado y cómo realmente las cosas nos salen bien y nos seguirán saliendo bien mientras nos mantenemos apegados a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, y aunque sea tan repetitivo, pero vuelvo a repetir, eso es la conversión. La conversión es vivir apegado a la palabra de Dios. No vivir solo imaginando que vives la palabra de Dios. No se trata de imaginación, se trata de realidad. Hay que vivir la palabra de Dios. Por eso hay tanto sentido en esos llamados de Jesús a permanecer en Él, permanecer en su palabra. Juan capítulo 15. Así que si realmente tú quieres llegar o obtener o vivir el verdadero éxito, vive por la palabra de Dios. Sea un hombre, sea una mujer convertida a Dios, realmente convertida a Dios, que abrazas la palabra de Dios y entonces vas a conocer la verdadera prosperidad, el verdadero éxito. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque estoy seguro que hay muchas cosas que se van aclarando y se han venido aclarando en el trayecto de nuestra vida. Muchas cosas. Y yo sé que tu palabra tiene esa vida y tu Espíritu Santo esa gracia de hacernos saber, de hacernos entender y aún de darnos a conocer. Y te doy gracias por todo lo que nos sigues dando a conocer mientras leemos tu palabra. Te ruego, Señor, que tú des éxito y lleves al verdadero éxito y a la verdadera prosperidad a cada persona que nos escucha, que nos acompaña, que nos ve. Bendícelos, Padre, que les des todo ello a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, gracias por mantenerte con nosotros en estos tiempos de transmisión.
Nos vemos en la próxima. Bendiciones.